Bienvenidos sean todos a Conociendo Gente Chida. Yo soy la Nash y ya saben que venimos aquí a conocer a gente chida y el día de hoy tenemos a alguien muy especial, candidato igual. Estamos en esta fase de videitos en la que nos vienen a contar los candidatos de este 1 de junio, cómo son las elecciones, qué hay detrás de esto y cositas que tenemos que conocer nosotros como ciudadanos y que pues nadie nos explica. Entonces, contamos con la presencia de Rubén Jesús Lara Patrón. Él es candidato a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Nash, bien tú. Espero nada más serte lo suficientemente chido. Pregunta obligada. ¿Qué es un magistrado? Pero un magistrado es lo mismo que un juez, pero digamos, normalmente un juez trabaja en un juzgado que está integrado solo por esa persona. Y un magistrado normalmente trabaja en un tribunal y ese tribunal es como un juzgado, pero que tiene otras funciones, normalmente como de revisión, o sea, es una instancia superior, digamos, como un segundo escalón, ¿no? Que revisa lo que hacen normalmente los jueces o los inferiores, y no trabaja solo, trabaja en un órgano colegiado, pero las funciones son las mismas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos jueces, magistrados, magistradas, juezas, ministros, ministras? Básicamente garantizar que la ley se cumpla y que se cumpla en relación con una situación, digamos, en donde hay un problema, en donde hay un conflicto entre distintas partes que necesitan saber, por decirlo de esta manera, quién tiene la razón conforme a la ley, y eso es lo que determina el juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro, ministra. En medio de un asunto, ¿no? A quién, digamos, como se dice técnicamente, a quién le asiste la razón jurídica. Dicho de otra forma, ¿quién tiene la razón conforme a la ley? Somos las personas y que tenemos esta preparación técnica que nos permite resolver conflictos conforme a lo que dice la ley ¿Qué es una sala superior? superior. Son como distintos niveles a los que llegas, no digo nivel como por importancia, sino por funciones, ¿no? A los que puede llegar una persona para resolver algún problema en particular. En el caso de la materia electoral, hay primero tribunales electorales en cada estado, se llaman tribunales electorales locales, luego están a nivel federal las salas regionales, sí, dentro del nivel federal están la sala superior. Por ejemplo, es la única instancia que conoce la elección de la presidencia de la República, solo ellos la pueden conocer. ¿Usted qué piensa de la familia? A mí me parece que es lo fundamental en la vida, es mi motor y es mi todo. Mi abuelo tuvo un papel súper relevante, él murió hace 15 años, pero sigue siendo una figura muy presente para mí por las lecciones que me dejó, por la forma en la que vivió la vida, ¿no? Por el ejemplo que me dio. El principal ejemplo son mis papás y me han hecho todo lo que hoy soy. De ellos aprendí todo lo bueno, lo malo es cosa mía, pero todo lo bueno lo aprendí de ellos. Siempre estuvieron presentes, siempre han estado presentes, siempre han sido pues, mi faro, mi brújula, mi sostén, mi impulso. Bueno, mi esposa es la mejor amiga que pude haber encontrado en la vida, mi mejor compañera de travesía, mi equipo, mi capitana, mi voz de la objetividad, me ayuda a aterrizar, quien me ayuda a ser mejor, quien me impulsa a ser mejor. Mis hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida, son mi mayor responsabilidad, son mi mayor alegría, también son mi mayor preocupación, obviamente. ¿A qué jugaba de niño? Al fútbol, siempre al fútbol. Quería ser vaquero, ¿no? Entonces, mi abuelo era ganadero, ¿no? Mis vacaciones infantiles y juveniles las pasaba en Mérida, haciendo siempre dos cosas, ¿no? Además de estar en Mérida, tenía una temporada que iba mucho a la playa, porque ahí es común, sobre todo en verano, que la gente va a la playa a pasar unos días, en fin, y a los ranchos de mi abuelo. Entonces, yo ahí me sentía realizado, dormía en la casa del capataz, pero me despertaba a las 4 de la mañana
iba a recoger el ganado a los potreros, regresaba, los llevábamos a los corrales, regresaba a desayunar, me volvía a salir a hacer cosas de campo, ¿no? Para mí eso era un juego y era una forma de entender la vida. Y luego te insisto, el fútbol, ¿no? Siempre quise ser futbolista. No era, no era malo, al contrario, era en realidad bastante bueno. em, y me pasó lo del chiste, ¿no? Me lastimé la rodilla y entonces ya tuve que, es literal, me lastimé una vez muy fuerte la rodilla cuando jugaba, hombre, no en un nivel profesional, pero sí como orientado para hacerlo. Y me acuerdo mucho, porque ya estaba en prepa, y me acuerdo mucho que mi papá entró a mi cuarto y me dijo, tienes muchas piernas, pero tienes más cabeza. Entonces ya es momento de que te dediques a otra cosa. Y entonces me hizo mucho sentido lo que me dijo y porque estaba ya muy lastimado y seguí jugando. De hecho, hasta octubre del año pasado seguí jugando, nada más que me lastimé, me volví a lastimar, me rompí el tendón de Aquiles y entonces ahí ya fue donde en definitiva me retiró la doctora. Y bueno, pues creo que a los 47 años ya no iba a debutar en ningún lado, entonces, y también béisbol, tendría que decirte que también béisbol, ¿no? Justo por la influencia de mi abuelo. Eso me gustaba mucho hacer actividades físicas, me gustaba mucho hacer ejercicio, sobre todo estos deportes de equipo, en fin, pero podía jugar en la calle. Eso ha cambiado un poco, ¿no? Además, no había internet. Extraña esos tiempos en los que pues la seguridad estaba, digamos, mejor, el pasado o el actual. Creo que todo tiene sus pros y sus contras. El pasado no tenía hijos, ¿no? Y hoy no cambiaría por nada el tema de mis hijos. Entonces, em, claro, estamos viviendo una época muy diferente. Sí, estamos viviendo cosas que en mi infancia no había o no había tanto como hay hoy, no estaban tan presentes. Tener otro tipo de conciencia y otro tipo de cuidado, pero pues es lo que nos está tocando vivir y quitar lo malo, darle todo el provecho a lo bueno y seguir formándonos en positivo como personas, como familia, como sociedad, en fin. Para el cargo que actualmente usted tiene, ¿le ha sido difícil llegar? Sí, em, tan difícil como todo, Nash. Yo creo que todo requiere dedicación, yo creo que todo requiere compromiso y en la medida en que vas juntando las cosas, los resultados se van presentando. Mi respuesta sobre todo no sería la misma si yo fuera mujer, ¿no? Yo no dejo de ver que me he desarrollado en una sociedad que hasta hace todavía muy poco favorecía sobre todo a los hombres. Personas indígenas, eh, ¿hay alguna forma de que estas elecciones puedan llegar a ellos de una forma más fácil? Fíjate que yo creo que estas en particular ya no se logró. Estas elecciones han sido muy complejas. Suele pasar siempre con los procesos que son los iniciales. Se apretó y se quiso hacer muy rápido, que es un problema permanente, Nash. Es un problema permanente, no solamente en las elecciones, sino pensando en el acceso a la justicia, así en general, ¿no? De las personas que forman parte de estos pueblos, las distancias, la falta de medios, ¿no? Para acceder a la justicia, por ejemplo, la dificultad para que lo hagan en sus lenguas originarias o de acuerdo con su cosmovisión. Creo que es uno de los pendientes más importantes, además. Usted de niño tenía, ¿con qué soñaba? Con lo que te contaba hace un rato, ¿no? Con ser vaquero, con tener este caballo y poder ir por el campo a la mitad de la O sea, si nada no hubiera y sido comerse. abogado, ¿se habría dedicado a eso? Mira, si yo te hablo de lo que hubiera querido, sin duda, a eso o a futbolista. Uno de mis pendientes de vida, que creo que nunca voy a lograr, pero algo que me encantaría
es tener esta experiencia de salir como jugador por un túnel, por el túnel de los jugadores cuando salen al estadio y escuchar a la multitud gritar, ¿no? Creo que esa debe ser una experiencia espectacular. Bueno, de lo que me hubiera gustado, digamos, como sueño, ¿no? En fin. Pero si yo no hubiera sido abogado, o sea, si le doy como otra perspectiva a la pregunta, si yo no hubiera sido abogado, quizá me hubiera gustado ser doctor, pero me impresiona mucho la sangre y todo eso, entonces no hubiera sido un buen doctor claramente, para nada, que a lo mejor no hubiera sido tan malo en el tema de comunicaciones o publicidad. Ah, ok, perfecto, seríamos colegas, excelente. Eso. Le preguntaba, ¿usted ha salido a las calles a volantear, a hacer su campaña? A volantear no, pero sí muchísimo a platicar con gente, ¿no? Me encuentro a alguien, platico con la gente, ¿Qué le dice socializo la un poco gente lo en que la es. calle? Mira, primero, la verdad, poca gente sabe de la elección, ¿no? Y luego depende mucho, lo que pasa es que también la elección está metida como todo, lo cuestionable, lo debatible, entre dos narrativas extremas, ¿no? Ahora mismo estaba leyendo hace un rato en redes sociales dos campañas muy claras, la campaña de la gente que te invita a votar y la campaña de la gente que te dice que no votes. Entonces, te digo, primero no saben o no conocen muchísimo, ¿no? No conocen la función, no saben qué se va a elegir, un poco lo que tú has preguntado, para qué sirven los cargos, quiénes son los candidatos y candidatas, cómo se les puede buscar, cómo se les puede dar algún seguimiento, en fin. Y después, te digo, estar en este dilema de, híjole, pero voto, pero no voto, pero sirve, pero no sirve, está arreglado, no está arreglado. Hay gente que de plano no le interesa, hay otros, quizá mitad y mitad, te diría en mi experiencia, que sí te platican, que sí escuchan, que sí te preguntan, en fin, ¿no? Así es como me ha ido. ¿Se considera cercano al pueblo? Cercano como un político, desde luego que no. Mm, Porque no son Nosotros, políticos. pues no, nunca hemos hecho política, no, bueno, yo al menos nunca he hecho política. Mi vida, prácticamente desde, yo cuando salí de la facultad, en otra lógica, si pensamos que ser cercano al pueblo implica este, hacer bien tu trabajo, aplicar bien las leyes, intentar que se garanticen derechos, no que era un poco la función que siempre hemos hecho, pues entonces sí, esa parte sin duda, ¿no? Las personas siempre han sido el centro de mis decisiones, siempre he intentado potenciar los derechos de la gente que llega en los asuntos en que me toca estudiar o resolver. Entonces, desde esa perspectiva, sí, sí creo que en la función he tenido siempre en la mira la relevancia de que el derecho cuide a las personas. Además, claro, desde chavo que pensaba que podía hacer, sí, siempre fue derecho. Y debo decirte que siempre fue juez. Y eso sí no tendría alguna explicación. Como que siempre me gustó, como que siempre me llamó la atención. Estuve 3 años fuera del país eh, y cuando regresé, porque además yo me fui con la idea de estudiar Derecho Internacional, pero tuve muy buenos maestros de Derecho Constitucional, muy, muy buenos, y me enamoré del Derecho Constitucional. Entonces, en mi lógica, Derecho Constitucional necesariamente está vinculado con ser juez. Cuando recién regresé, fui acompañé a mi papá a una comida con amigos suyos y ahí estaba un magistrado, estuvimos platicando del Tribunal Electoral, estuvimos platicando él y yo un buen rato y terminando o sea, cuando ya se iba él, me dijo, oye, búscame, me interesó tu perfil, no lo hice, por tonto yo creo, pero pasados 15 días o 3 semanas, se volvieron a encontrar mi papá y él le insistió, le dijo, oye, tengo mucho interés en platicar con tu hijo,
pues a lo mejor sí va en serio. Y te digo, ya traía yo esta idea del Tribunal Electoral de ser juez. Entonces lo busqué y me invitó a participar en un puesto que se llama secretario auxiliar, que es como ser asistente de las personas que hacen los proyectos de sentencia. Y a los 6 meses me hicieron a mí secretario de estudio y cuenta, o sea, yo hacía ya directamente los proyectos de sentencia. Ahí empecé. Trabajé como 5 años y medio, 6 tal vez en el tribunal. Y de ahí salió una oportunidad de irme a la corte, también como secretario de estudio y cuenta. Y, y ahí fui creciendo, tuve otra posición. Cuando mi jefe se hizo presidente, me invitó a una posición de presidencia. Luego regresé al tribunal también a una posición de presidencia. Luego regresé a la corte y ya desde la corte es de donde se retomó el proceso en el que participé y me designaron magistrado. Entonces, fue muy afortunado, la verdad, el tema de, o sea, como que estaba en mi futuro, va, ¿no? No te toca ni aunque te quites, ¿no? Así fue, Nash, como empecé en esto. Órale, qué bonito. Sí, definitivamente estaba en su destino esto. Estos cargos, que yo le llamo importantes, Ah. son muy, o te obligan a renunciar muchas veces a ciertos tipos de cosas. ¿A qué ha renunciado usted por esto? De poder, digamos. Que hablar de puestos de poder es muy relativo, ¿no? Poder, ¿cuál poder? ¿No? Es una tarea enorme y es una enorme responsabilidad resolver asuntos que involucran la vida, los intereses, los derechos, ¿no? De otras personas. Eh, entonces, el único poder que tenemos es ese, ¿eh? Resolver, pensar siempre en la gente, en fin. Fuera de este poder no tenemos otro. Acuérdate que son puestos temporales. Es un trabajo como hay muchos más. Poder es la posibilidad de influir en alguien más y eso lo puedes hacer desde muchas instancias, no necesariamente desde este cargo público, temporal. Sí es demandante, muy demandante, no solamente ser magistrado, sino todos los espacios de la carrera judicial. Yo me acuerdo que, sobre todo pienso en la corte, trabajábamos sábados, domingos, vacaciones, todo el tiempo, todo el tiempo. Y para responderte tengo una historia que me acuerdo mucho de mi hija, justo la menor. Chiquita, muy chiquita, tendría 1, máximo 2 años. Entra conmigo y me dice, oye, vamos a jugar, ¿no? Y dije, espérame, ¿no? Lo que yo estaba haciendo algo del trabajo. Y me insistió, no, vamos a jugar, a que yo soy tu mamá y tú eres mi hijo, y me dices que quieres jugar conmigo, y yo te digo que estoy trabajando. Entonces eso me pareció brutal. No, la escuché y dije, híjole, lo estoy haciendo mal. En lo personal, no he renunciado a mis hijos, no he renunciado a mi esposa, no he renunciado a mi vida, ¿no? Porque al final mi trabajo se va a acabar en algún momento, sea este trabajo o cualquier otro, y yo no quiero, de repente voltear y que no esté aquí nadie conmigo, ¿no? ¿A qué he tenido que renunciar? A dormir. Básicamente a mi pelo también, ¿no? Tenía pelo cuando empecé y ahora ya no tengo. Yo hago normalmente los desayunos. Yo me encargo de levantar normalmente a mis hijos y avisarle a mi esposa. Como ya empecé mi día desde muy temprano, ¿no? Ya tengo espacio para sacar a mi perra, que no sé si se oye, pero está ladrando como loca y me disculpo por eso. Para salir a correr, que es lo que hago como ejercicio y me gusta mucho. Ya, ¿no? Me voy a trabajar, estoy en el trabajo todo el tiempo que tengo que estar. Cuando jugaba fútbol, me acuerdo, con un grupo de amigos, nuestros juegos empezaban a las 11:40 de la noche y terminaban a las 12:20 del día siguiente, pero era el espacio en el que podíamos jugar. ¿Qué piensas de la juventud, de la mal llamada generación de cristal? Está pésimamente mal llamada, sí. Yo creo que la juventud es nuestra esperanza. Si alguien que es joven no vive con pasión, no está viviendo. Si alguien que es joven no cuestiona todo lo que hay, no está viviendo. Y si alguien que es joven no establece en esa etapa de la vida convicciones, principios, valores, en fin,
tampoco está viviendo, o por lo menos no está viviendo bien. Fíjate que yo soy muy fanático de un escritor uruguayo que se llama Mario Benedetti. Él decía que las ideologías, y yo le agrego ahí las convicciones, no se improvisan, ¿no? Las cosas en las que tú crees, las cosas que para ti son importantes justo en esta etapa de definiciones que es la juventud, se vuelven las cosas que importan el resto de tu vida. Como que la juventud hoy vive con miedo, con muchos miedos, a muchas cosas. Como que se ha vuelto una etapa de vida donde todo es, no sé si desechable o intercambiable. Juventud es la etapa para no tenerle miedo a la vida. Escuchar a personas así como tú, con experiencia, con mucha experiencia, que de verdad trabajar con jóvenes les inyecta, no sé, energía, pasión y demás. Entonces, qué bonito, la verdad es que se siente este apoyo a la juventud. De verdad, muchas gracias. Al contrario, no sé si cuando dijiste gente con experiencia quisiste decir gente vieja, No, 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 pero en no, no, cualquier caso es porque lo mismo y está bien. Sí creo, estoy absolutamente convencido de que nuestra mejor posibilidad para mejorar el mundo, el país, la sociedad en general, es la juventud. Ustedes son las únicas personas que tienen la posibilidad real de sacarnos adelante. Entonces, ¿cómo no les voy a apoyar? ¿cuál consideras que es tu mayor virtud? Híjole, ¿cuál será? Si me preguntaras defectos, te diría mil, pero virtud, Es que justo eh, eso, la gente está más acostumbrada a hablar de sus defectos, pero nunca nos enaltecemos a nosotros mismos. mira, no sé si es para enaltecerme, pero ahorita que estoy pensando, intento ser una buena persona. Y eso está muy difícil en esta época. ¿Hay alguna ocasión en la que has querido rendirte, en la que la vida se puso demasiado difícil y dijiste, no sé, esto no está siendo para mí? No, nunca. Creo que la vida no es difícil. Estoy convencido de eso. No creo que sea difícil, creo que la vida es la vida, ¿no? Y no podría rendirme, Nash, porque, o sea, primero no está en mi naturaleza, segundo no es lo que yo vi. Estoy casi seguro que fue Borges, que dice algo así como, nada está perdido cuando se tiene el valor de reconocer que todo está perdido y que hay que comenzar de nuevo. Bastante tu Muchas personalidad. gracias, Nash. Todo Entonces, menos sabio, ¿eh? No, hombre, así, sabio lejísimos, estoy lejísimos de ser sabio. Uf. Nada más estoy viejo, lo que te digo, pero de sabio no tengo nada. siempre dicen lo mismo los sabios. ¿Con qué género de música te identificas más? ¿Tu canción favorita, por ejemplo? El rock en español, me encanta el rock en español. Género, si la canción me transmite algo y me gusta, pues entonces ya está. Te voy a contar cuál es mi gusto culposo, ¿no? Era la siguiente Culposo, pregunta. pero que... Ah, pues mira, ahí te va, de música, a mucha honra. Soy fanático de esta cantante que se llama Faye y tiene una canción, pero en una versión más reciente, que se llama Me enamoro de ti, que esa canción me pone muy de buenas. Fue como igual, fue muy gracioso. A todos les Com- genera mucha risa, pero yo soy, Comprendo. desde que salió con con la media naranja, me enamoré perdidamente de ella. Guau, qué bonito. Este, ¿quién, quién dirías tú que es Rubén? Híjole, pues esa es otra pregunta buena. Pues mira, otra vez voy a quedarme en el intento porque no sé si lo he logrado. Creo que esto luego lo tendrías que contrastar, sobre todo con mi esposa, mis hijos, mis papás, no, mis amigos, la gente que me conoce, a ver si estoy diciendo algo correcto o es mentira. Pero yo creo que Rubén es un cuate que intenta, como te decía, intenta ser una buena persona, que intenta vivir con cosas simples. Me gustan las cosas simples, me gusta mucho, por ejemplo, leer, lo disfruto mucho. Me gusta mucho estar en el campo, lo disfruto. Me gusta mucho estar con mi familia. Me gusta mucho dar clases en la UNAM. Es algo de lo que más me llena. Em, Procuro en la medida de lo posible ser discreto, em, ser prudente. Me gusta mucho ser papá, porque creo que ese es un gran reto para mí.
intentar corregir todo lo que está mal, lo que he hecho mal, lo que naturalmente, pues, no sé, no es bueno, y, y lo hago en la lógica pues, de intentar ser mejor ejemplo para mis hijos. Me gusta mucho intentar vivir en conciencia. eh, Me gusta mucho reírme, me gusta mucho confiar en la gente, me gusta mucho también trabajar. En fin, yo creo que soy un tipo muy común y corriente, ¿no? Que intenta hacer lo mejor con lo que tiene, que a veces lo logra, que a veces no, pero que no, o sea, que siempre esté en el intento, ¿no? ¿Estás orgulloso de ti? Pues intento estarlo, ¿eh? Intento estarlo. Por eso te decía lo de vivir en conciencia, sabiendo que como ser humano me equivoco, pero que siempre tengo la oportunidad de corregirlo, y también intentando, en la medida de lo posible, hacer lo mejor que puedo en cada caso. Entonces, si no estoy orgulloso, estoy satisfecho porque creo que lo he hecho, ¿no? Y estoy tranquilo, ¿no? Entonces, en la medida en que uno puede estar tranquilo en la vida, creo que ha hecho las cosas medianamente bien. Entonces, insisto, no sé si orgulloso, pero satisfecho sí. ¿Consejo nos darías a toda la ciudadanía, ya sea jóvenes, no jóvenes? Porque hace un rato hablábamos de que la juventud, y justo lo que yo iba a decir es que hay personas con poca edad que ya están viejos. No tener miedo, no tener miedo. La vida es una oportunidad, no es una tragedia. Y además, Nash, eh, sí entender esta vida, la vida como eso, como una oportunidad maravillosa y tenerte, insisto, esta conciencia, ¿no? Hay un poema de Octavio Paz que tiene una frase que dice algo así como el olvidado asombro de estar vivo. Entonces, todos los días nos despertamos y como que ni siquiera reflexionamos en la maravilla que es poder estar un día más aquí, respirar, tener salud, tener familia, estar completos, ¿no? O bueno, cada quien con sus circunstancias, las que sean, ¿eh? Este, eh, que haya un cielo, o sea, a lo mejor suena muy cursi, pero son cosas que damos por hechas, son cosas que como que no nos damos cuenta de verdad pues de la magnífica oportunidad que es estar aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Seamos conscientes y vivamos en esta idea de que esto es o sea, de que estar vivo es una maravilla, ¿no? Y en esa medida no tengamos miedo, porque la vida no es solamente pasar, la vida es hacer. Y entonces en la medida en la que tomemos, no el control, porque el control está difícil, pero en la medida en la que tomemos con ánimo, ¿no? Con entusiasmo, algún reto y lo intentemos echar para adelante, pues la vida va a valer la pena. Algo importante que nos quieras compartir, que se nos esté olvidando, que sea importante para ti, decirnos. No, para mí es importante agradecerte eh, que abras este espacio, que tengas interés en conocernos. Luego, gracias a las personas que nos ven, que nos vean, que la gente participe, que la gente se involucre, que la gente em, se informe, que la gente conozca y que la gente entienda que lo que se va a decidir no es menor. Lo que se va a decidir es cómo va a estar integrado ese poder que decíamos al principio, se encarga de resolver problemas y de aplicar la ley. Entonces, es muy importante que se participe con esta conciencia, ¿no? Con la conciencia de que juntas y juntos vamos a poder crear, ¿no? Seguramente un buen poder judicial que sea en beneficio de las personas y de todo el país. Soy Rubén Lara Patrón, soy candidato a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. Aparezco en el número 11 de la boleta azul. La verdad es que no te conozco, nunca te había visto en mi vida, pero me diste una excelente, excelente impresión. Muchas gracias por eso. Y se nos está acabando el tiempo. En esta última parte tenemos una pequeña, una mini sección en la que es ¿qué prefieres? Son unas preguntas muy cortas y en las que yo Va, te digo una palabra y tú me respondes lo primero que venga a tu mente. ¿Ok? correcto. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Vaso o taza? Vaso, ¿Rígido o suave? suave, ¿Frío o caliente? caliente. ¿Niñez o adultez? Ambas. ¿Caballo o vaca? Este, caballo, 100%. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Blanco o negro? Mm, yo creo que blanco. ¿Hamburguesa o ensalada? Ensalada, ¿Agua o refresco? agua, ¿Bigote o barba? barba. Excelente. Pues muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, de verdad, por creer en estos proyectos. Muchas gracias a ti, querida Nash. Y pues nosotros hasta aquí llegamos con este capítulo más de Conociendo Gente Chida. Muchísimas gracias por seguir viendo estos videos y recuerden compartir toda esta información que es muy importante para toda la ciudadanía porque algunos todavía no saben que el 1 de junio elegimos a el Poder Judicial. Vayan a votar. Me despido, yo soy la Nash y nos vemos en la próxima. Bye bye.